¿Alguna vez habéis tenido algún problema con las cookies y no sabéis cómo funcionan o qué hacer con ellas? Pues bueno, chicos, esta semana vamos a hablar sobre los gatekeepers y sobre las cookies. Así que quedaros porque este vídeo os interesa. ¡Vamos allá! En el mundo digital, el uso de las cookies es una práctica muy común para recopilar datos de los usuarios y mejorar la experiencia en línea. Sin embargo, con la implementación de las regulaciones como la Digital Markets Act, que sería la DMA, se establecen limitaciones claras sobre cómo y cuándo se pueden solicitar el consentimiento para instalar cookies, especialmente para los gatekeepers, es decir, las grandes plataformas digitales que ejercen un poder significativo en el mercado en línea. Según la DMA, los gatekeepers tienen la obligación de abstenerse de utilizar los datos personales de los usuarios para fines publicitarios en línea a menos que haya obtenido su consentimiento explícito. Además, en el caso de que los usuarios no otorguen su consentimiento, el gatekeeper solamente puede solicitarlo una vez al año para el mismo fin. Esta misma disposición plantea importantes implicaciones para los editores y los publishers de las páginas web, que dependen del uso de las cookies para diversos fines, como la personalización del contenido y la publicidad dirigida. En primer lugar, los editores deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de la DMA, recopilar y utilizar los datos de los usuarios, garantizando que se obtenga el consentimiento adecuado cuando sea necesario. Además, la limitación de solicitar el consentimiento una vez al año implica que los editores deben ser más estratégicos en la forma en la que gestionan el consentimiento de los usuarios. Esto significa que deben implementar soluciones tecnológicas eficientes para obtener y gestionar el consentimiento de manera efectiva, asegurándose de que los usuarios comprendan claramente cómo se utilizan sus datos y pueden ejercer su derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento. En términos de jurisdicción aplicable, la DMA establece una base legal sólida para regular el tratamiento de datos por parte de los gatekeepers y proteger los derechos de los usuarios en línea. Además, en el ámbito europeo, normativas como el Reglamento de Protección de Datos también son relevantes, ya que establecen principios clave de protección de datos que deben ser cumplidos por todas las entidades que recopilan y presentan estos datos personales. Además de lo ya mencionado, la DMA en su artículo 5.1 y 2, considerando 37, establece la obligación para aquellas entidades que quedan sujetas a las obligaciones, que serían los gatekeepers. Pero cuando hablamos de legislación de protección de datos, pensamos directamente en las cookies, ya que ambos temas están estrechamente relacionados. Este puede llevar a pensar erróneamente que la ley de cookies ha sido derogada por el Reglamento General de Protección de Datos, lo cual es absolutamente falso. Por el contrario, el Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva iPrivacy trabajan juntos y se complementan entre sí. La Directiva iPrivacy de 2002 se diseñó para implementar directrices precisas sobre el tratamiento de los datos por medios electrónicos, incluyendo el marketing por correo electrónico y el uso de cookies, y todavía se aplica en la actualidad. En cierto sentido, se puede considerar la Directiva iPrivacy como una legislación que complementa el Reglamento General de Protección de Datos en lugar de ser derogada por este último. En general, las directivas establecen determinados objetivos y directrices acordados y los Estados miembros son libres de decidir cómo incorporarlos a la legislación nacional. Por otro lado, los reglamentos son jurídicamente vinculantes en todos los Estados miembros desde el momento de su entrada en vigor y se aplican según las normas establecidas a nivel comunitario. La ley de cookies con esto no solamente se aplicará entonces a las cookies, sino que en general a cualquier tipo de tecnología que almacene o acceda a información en el dispositivo del usuario. Por ejemplo, etiquetas de píxeles, huellas dactilares del dispositivo, identificadores únicos. Para simplificar, todas estas tecnologías, incluidas las cookies, se definen comúnmente como rastreadores. Además, la ley de cookies es, por así decir, neutral desde el punto de vista tecnológico, lo que significa que cubre no solo el entorno del sitio web y el navegador, sino también otros tipos de tecnologías, incluidas las aplicaciones en smartphones, tabletas, televisores inteligentes u otros dispositivos. Con esto, ¿qué exige exactamente la ley de cookies? Pues la ley de cookies requiere que los usuarios proporcionen su consentimiento informado antes de que puedan almacenar y o rastrear cookies en este dispositivo. Esto significa que si una web o app instala cookies, debe informar a los usuarios sobre las actividades de recopilación de datos y darles la posibilidad de elegir si dan su consentimiento o si no lo dan. Por lo tanto, debes obtener el consentimiento informado antes de iniciar la instalación de estas cookies. En la práctica es necesario mostrar un banner de cookies en la primera vista del usuario, disponer de una política de cookies y permitir al usuario dar su consentimiento a menos que tu web utilice únicamente cookies exentas, lo cual es muy poco probable. Antes de obtener el consentimiento, no se podrán instalar cookies excepto aquellas que se encuentren exentas, como ya hemos dicho. Con esto, el banner o el aviso de cookies debe siempre explicar brevemente la finalidad de la instalación de las cookies que utiliza su web, definir claramente qué acción indica el consentimiento, ser lo suficientemente visible y contener un enlace a la política de cookies o poner a disposición del usuario detalles sobre la finalidad y uso de las actividades de terceros relacionadas con las cookies. Con esto, la política de cookies debe siempre
siempre indicar el tipo de cookies instaladas, por ejemplo, estadísticas publicitarias o algo por el estilo, describir en detalle la finalidad de las instalaciones de estas cookies, indicar todos los terceros que instalan o podrían instalar cookies, proporcionar también un enlace a sus respectivas políticas y los formularios de autoexclusión si están disponibles, y por último, estar disponible en todos los idiomas en los que se presta el servicio. Con esto es muy importante que sepamos que la ley establece que el consentimiento recopilado debe ser otorgado libremente para que se considere válido. El uso del método coercitivos para obtener el consentimiento puede invalidar el consentimiento objetivo. La ley hace algunas concesiones dentro de lo razonable cuando el funcionamiento del sistema web se ve afectado por el consentimiento o la falta del mismo. En ese sentido, tened en cuenta, chicos, que en sus directrices y recomendaciones el EDPB, así como varias de la APD de la Unión Europea, han prohibido explícitamente el uso de las llamadas muros de cookies, basándose en un enfoque de tómalo o déjalo que requiere que los usuarios proporcionen necesariamente su consentimiento para acceder al contenido del servicio online. Con esto, los muros de cookies no se consideran válidos, ya que el usuario no tiene una opción real. El consentimiento para la instalación de estas cookies debe ser informado y explícito, y se puede expresar mediante una clara acción afirmativa. Por lo tanto, si utilizas un mecanismo como las casillas de verificación, no deben estar previamente marcadas. Está diciéndose que para garantizar que el mecanismo de recopilación del consentimiento para la instalación de cookies cumpla con las condiciones de cada Estado miembro, dicho mecanismo debe incluir cada uno de los elementos principales: información específica, consentimiento previo, indicaciones de las preferencias expresadas por el comportamiento del activo del usuario y la capacidad de elegir libremente, ya que muchas autoridades de protección de datos de la Unión Europea han publicado guías sobre cookies y tecnologías similares que incluyen consejos y recomendaciones sobre métodos válidos para obtener este consentimiento. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya parecido interesante y contadme qué os parecen estas políticas de cookies. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, chicos, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, que os estaré leyendo como siempre y os contestaré, y nos vemos la semana que viene con más. Así que, ¡chao!